Hola, hola, bienvenidos todos a nuestro curso de cuidado y manejo de instrumentos de medición. El día de hoy estaremos con ustedes compartiendo todos los conceptos para un buen funcionamiento de instrumentos de medición como balanzas, básculas, termómetros de punzón, termómetros infrarrojos, pesas patrón, instrumentos utilizados diariamente por las empresas productoras de nuestro país, empresas de todo tipo que utilizan instrumentos para controlar, medir y estandarizar sus procesos de medición. Hablemos un poquito de los conceptos más importantes de ese objetivo que vamos a tener y de cuál va a ser la temática que vamos a desarrollar durante esta clase. El objetivo que tenemos en este curso es que ustedes interioricen todos los conceptos básicos para operar un instrumento de medición, cómo cuidarlo, cómo extender su vida útil, cómo realizar prácticas de verificación, mantenimientos preventivos, y esto en definitiva cómo se lleva a la acción y cómo esto brinda una continuidad operativa, que los procesos productivos nunca paren desde la predicción y hacer las cosas con antelación, con preparación, con conciencia. Hablando de los conceptos más importantes, debemos hablar primero de la metrología, que es la ciencia que nos reúne, y qué papel juega en los instrumentos de medición. Todos los conceptos que vamos a estar entregando son apoyados del BIM, que es el Vocabulario Internacional de Metrología, pero les vamos a dar un concepto un poquito más light, más llevado a la acción, cómo funciona, cómo se integra ese concepto dentro de una organización. Comencemos con ese primer concepto, metrología, que se suele confundir con la palabra meteorología, que la gente dice metrología. ¿Qué es eso? Metrología, la ciencia de las mediciones, es una ciencia demasiado antigua que en nuestro país, aunque ya lleva un buen tiempo, aún sigue en una construcción de una mejor versión, que las organizaciones y las empresas la interioricen de una mejor manera. ¿Qué nos dice el BIM? Dice que es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Es una ciencia primaria, es una ciencia muy importante. Hay una frase que me gusta mucho que dice que uno nace y la metrología lo recibe, porque lo primero que sucede es que a uno lo pesan, lo miden, le toman sus signos vitales y todo esto se realiza con instrumentos de medición. Hoy la ciencia ha avanzado mucho, sigue avanzando, pero la metrología es tan antigua que viene de la época de los reyes, de los reinos, y de ahí salen las primeras unidades de medida. El pie, era el pie del rey del momento. La pulgada, es esta distancia del rey del momento. Y así cada una de esas unidades fundamentales que se usan en la prehistoria, pero que imagínense esa variación que podía tener cada que un rey moría y se ponía uno nuevo y el tamaño de su pie variaba en función de ese cuerpo de esa persona, pues eso llevó a que alguien diga un día, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estandarizar conceptos, tenemos que aterrizar ideas, tenemos que unificar, porque si no siempre el mundo va a estar variando en función del rey que tengamos. Y empiezan a surgir comités, patrones de medición, estándares, normas, y eso empieza a evolucionar hasta lo que somos hoy. Y lo que se viene, porque ahora estamos en la era de la revolución cuántica, la metrología cuántica, desmaterializar los patrones e ir a cosas subatómicas, que no será parte de este curso, pero que se los dejo ahí como un planteamiento para que lo empiecen a estudiar. Hablemos de un segundo concepto, que es la calibración, que la gente suele confundir la calibración con el ajuste, y adicional se suele usar una palabra de por favor vengan que los equipos se nos descalibraron, y ahorita vamos a hablar por qué esa palabra no es correcta y por qué en el vocabulario internacional de metrología no existe y no se debería utilizar. Entonces el BIM dice que la calibración son operaciones que bajo condiciones específicas establece la relación entre los valores indicados por un instrumento y los valores conocidos con un patrón. Haciéndolo un poquito más light, es la comparación directa entre un equipo patrón, por ejemplo, como esta masa patrón que tenemos en la mesa, respecto a un instrumento de medición. Comparación directa entre un instrumento de medición y un instrumento patrón. Y ahorita hablaremos qué es un instrumento patrón. Pero asociándole un procedimiento de calibración normalizado
y calculando una incertidumbre de la medición que nos dé una confianza. Lo resumo nuevamente: comparación directa entre un equipo patrón y un equipo bajo prueba, siguiendo un procedimiento internacional normalizado o un procedimiento propio que esté validado, asociándole una incertidumbre de la medición que le dé confianza a ese proceso de calibración. Ahora nace un segundo término que es verificación. Venga, pero ¿qué es calibrar y qué es verificar? ¿Y por qué es tan importante para los procesos de medición y el cuidado y manejo de los instrumentos de medición? La verificación es la provisión de una evidencia objetiva de que un ítem cumple con los requisitos específicos. En palabras más coloquiales, más prácticas, la verificación es una comparación directa entre un equipo patrón y un equipo bajo prueba. Pero ahora ya no tengo que seguir ningún procedimiento internacional, no me tengo que regir a procedimientos validados, sino que pueden ser procedimientos propios que mi organización desarrolló para dar cumplimiento a una confianza en el instrumento de medición. Y ya no me tengo que poner a calcular estadísticamente una incertidumbre, no, aquí es algo mucho más básico. Y entonces ustedes se preguntan, venga, ¿y para qué se utilizan esas verificaciones? ¿Cuándo calibro y cuándo verifico? La calibración se hace necesaria y debe estar estipulada y programada dentro de un plan de aseguramiento metrológico que la organización construya. Y la verificación también hace parte de ese plan como un factor de confianza intermedio a las calibraciones. Ejemplo, muy común en Colombia. Los auditores de INVIMA y de todos los entes de control dicen: calibre sus equipos por lo menos una vez al año y eso es lo que te vienen a auditar. Pero ¿de dónde sale ese periodo de un año? ¿Quién dice que es un año? ¿Y cómo hago para no perder control sobre mi instrumento de medición en ese periodo de un año? Pues ahí fue donde salió este término de verificación y es donde este toma realmente relevancia e importancia: brindar confianza en ese periodo desconocido hasta la calibración. Entonces, rayémoslo aquí en este tablero muy rápidamente. Dentro de mi plan de aseguramiento metrológico, yo determiné que la frecuencia de calibración es de 12 meses. Es decir, que yo voy a calibrar en junio y vuelvo y calibro en junio. Y llega un auditor y me dice: ¿y qué va a pasar, señor operario del instrumento, en estos 12 meses para que usted no pierda la confianza de su equipo de medición? Porque aparte hoy las normas internacionales empiezan a adoptar un concepto muy importante y es confianza, garantizar confianza en los procesos. Y entonces mágicamente aquí es donde ese término de verificación coge importancia. Uno dice: no, venga, señor auditor, es que ¿cómo le parece que yo tengo unas verificaciones intermedias que son verificaciones nuestras con unos procedimientos que nosotros desarrollamos y mensualmente realizamos una verificación interna? Y entonces, ¿cómo le parece que calibramos cada 12 meses, pero nosotros nunca perdemos la trazabilidad de nuestro instrumento porque periódicamente lo estamos verificando? ¿Cómo? Con un procedimiento interno que nosotros mismos construimos y que en este curso les vamos a dar esa plantilla descargable para que ustedes puedan tener la verificación de sus instrumentos de medición. Entonces ahí es donde cobra importancia ese término. Y ustedes van a preguntarse: venga, ¿y de dónde sale esa frecuencia de calibración? ¿Cómo la defino? ¿Y cómo defino también esa frecuencia de verificación interna? Lo hablaremos más adelante, pero para dar un abrebocas, podrá tomar muchos matices en función siempre del proceso, porque el proceso es la fuente primaria de la información. Es de ahí donde yo saco y defino la tolerancia, esos márgenes en los que yo me puedo mover, esa criticidad del proceso, y en función de eso es que empiezo a tomar decisiones, porque el proceso es el hijo por el que yo debo velar, al que debo cuidar, al que debo proteger, porque el proceso es calidad, el proceso es confianza, el proceso es entrega, el proceso es cliente interno, el proceso lo es todo, y al proceso nos debemos.
Hablemos de un tercer término. Capacidad máxima de medición. ¿Qué es la capacidad máxima de medición de un instrumento? Es ese tope por encima para el que fue diseñado el instrumento al que yo puedo someterlo. Entonces, si hablamos del opuesto, que sería el mínimo, sería la inversa, ese tope mínimo al que yo puedo llevar el instrumento de medición. Y como a mí me gusta rayar, voy a volver a explicarlo de esta manera para un tercer concepto que se viene, que es sumamente importante. Hablemos que aquí tenemos un máximo, que aquí tenemos un mínimo, y vamos a hablar de un tercer concepto que es sumamente importante, y es la D, conocida como división de escala. ¿Y qué importancia juega esa división de escala? Ahora llevémoslo al instrumento de medición. Un claro ejemplo. Esto es una balanza, un instrumento de pesaje de funcionamiento no automático que tiene estos tres conceptos: el mínimo, el máximo, división de escala, y por aquí sale otro concepto que es una letrica E, que es la escala de verificación. ¿Y para qué se usa esa escala de verificación? Entonces vamos a ver el instrumento. Usted dice, venga, ¿y cómo reviso cuál es el mínimo del instrumento, cuál es el máximo, cuál es su división y cuál es su escala de verificación? ¿Y qué papel juega cada uno de estos? Muy bien. Este instrumento en esta parte tiene una etiqueta en el que nos dice máximo, vamos a empezar a anotarlo, 6.000 gramos. 6.000 gramos. Mínimo, 10 gramos. División de escala, 0.5 gramos. Y la escala de verificación es de 2 gramos. Ingeniero, ¿y qué pasa si el instrumento no tiene identificado esto? Esto se puede calcular matemáticamente, o podría empezar a deducirlo prendiendo el instrumento de medición y haciendo presión para llevarlo hasta la capacidad máxima, presión para mirar el aumento que tiene en la división de escala, pero la mínima y la escala de verificación es difícil saberlo solo haciendo presión sobre el instrumento. Esto lo debería calcular. Ahora, empecemos a explicar estos conceptos y cómo se llevan a cabo para un cuidado y manejo de instrumentos de medición. Ningún instrumento de pesaje, por lo menos que yo conozca, que he tenido la posibilidad de conocer muchos instrumentos durante estos 10 años de experiencia en metrología, comienza a medir desde 0 gramos. Aunque su tablero refleje 0,0000 gramos, es la indicación solo por concepto, porque él tiene una capacidad mínima para comenzar a medir. De ahí hacia abajo, es decir, desde 0 gramos a 10 gramos, puede que el instrumento sea capaz de censarlo, pero se pierde la confianza porque el fabricante me dice, yo no estoy preparado, ojo, instrumento, yo no estoy preparado para dar confianza en estos valores. No tengo confianza para decirte si esa medición es correcta o no. Por eso es tan importante contemplar este valor mínimo y este valor máximo, porque si peso por encima, normalmente los equipos tienen una capa de protección del 20%, es decir, que realmente él sería capaz de pesar por encima de estos 6.000 gramos como protección a su celda de carga, que yo no debería hacerlo, simplemente es una protección por si alguien se descuidó y lo hizo, para que no se dañe la celda. Entonces, voy desde el mínimo 10 gramos hasta el máximo de 6.000, y ahora, ¿cómo así que división de escala? Si la división de escala es el mínimo aumento que yo puedo llegar hasta 6.000 gramos. Ejemplo, 0,5, 1 gramo, 1,5 gramos, 2 gramos, y así me voy yendo recorriendo el instrumento hasta llegar a los 6.000 gramos. Y la importancia de conocer estos conceptos es que empiezan a ser un tercer concepto,
que para mí es fundamental a la hora de decidir, ojo, ojito aquí todos, fundamental este tercer concepto a la hora de definir qué instrumento debo comprar. Entonces ustedes, líderes de calidad, de mantenimiento, analistas, metrólogos, le pasan un requerimiento al área de compras. Área de compras, necesitamos que compre una balanza para el proceso A, y ese proceso A va desde 10 gramos hasta 6.000 gramos, y cómpreme una división de escala, por favor, de 1 gramo, dice el de calidad, 1 gramo, o ni siquiera muchas veces la dan. El de compras sale y va y busca una relación entre el equipo y el precio. Esos compradores solo se preocupan por eso y dicen, estoy comprando los equipos más baratos del mercado y los mejores. Y aparece ese concepto de aquí que rompe todo, que es la tolerancia. Tolerancia del proceso. Y esa tolerancia suele ser un misterio en las organizaciones. ¿Cómo así que tolerancia? ¿Cómo así que tolerancia? ¿Cuál es la tolerancia? Y usted le pregunta a un operario cuál es la tolerancia y ni siquiera la conoce. Y entonces yo, cuando recibo el instrumento de medición, ¿cómo sé si ese instrumento es idóneo respecto a mi proceso? No, es que yo peso de 10 gramos a 6.000 gramos, ese equipo me sirve. Y luego empiezan a haber devoluciones, sanciones, mermas, reprocesos, porque el instrumento jamás fue capaz de leer mi tolerancia. Y entiéndase tolerancia como la máxima desviación que puede tener mi proceso por encima o por debajo. Por eso una tolerancia siempre es positiva y negativa. Una tolerancia jamás se puede definir en función de sobrepasar los límites superiores y dejarla así. No, tengo que definirla por encima o por debajo. Ahí es cuando nace el signo más menos. ¿Y quién debería definir esa tolerancia? Producción. Y si usted no tiene producción, calidad debería tomar esa batuta. ¿Por qué? Porque la tolerancia es la que me dice cuál es ese margen en el que yo me puedo mover. Es decir, pongamos un ejemplo también con esta misma escala. Voy a empacar chorizos. Y esos chorizos son bolsas, paqueticos de 10 unidades, y las 10 unidades me pesan 6.000 gramos. 6.000 gramos me pesan, y yo compré justo un instrumento de 6.000 gramos. ¿Creen ustedes que es el equipo más idóneo para el proceso? Paquetes de 6.000 gramos con un equipo de 6.000 gramos. Aunque yo tengo ese margen de un 20%, recuerden que existe una tolerancia. Y yo definí como tolerancia 10 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podré empacar paquetes de chorizos de 6.000 gramos más o menos 10 gramos. Es decir, que podrá pesar 6.001, 2, 3, 4, 5 hasta 6.010 o 5.990 a 91, 92 hasta los 10.000. Recuerden que es más o menos. Y es necesario, obligatorio dar una tolerancia al proceso, porque los procesos productivos no pueden ser totalmente exactos. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay un error de operario, hay un error de condiciones ambientales, hay un error de instrumento de medición, hay una incertidumbre por muchos fenómenos que pueden suceder alrededor del proceso, y ahí es donde se hace obligatorio calcular una tolerancia. Venga, ¿y cómo defino esa tolerancia? Me puedo ir a leer las normas en las que yo trabajo, puedo hacer un análisis estadístico en el proceso, puedo apoyarme de fuentes de información primaria internas. Hay muchas maneras de definir esa tolerancia, pero tiene que existir. Y el instrumento de medición que yo utilice debe ser capaz de medir esa tolerancia. Ejemplo, aquí definimos una tolerancia de 10 gramos. Y el equipo tiene una división de escala de 0,5. Entonces vamos a ahorrar esto y vamos a hacer la relación, y ustedes mismos se van a empezar a contestar estas preguntas. Ustedes mismos se van a empezar a responder estas preguntas, me van a decir, ¿vamos bien o no vamos bien? Tolerancia.
10 gramos. ¿Por qué 10 gramos? Porque dijimos, nosotros por encima o por debajo 10 gramos nos podemos pasar y eso no va a afectar a mi proceso de ninguna manera. División de escala, 2 gramos. Es decir, el equipo es capaz de leer la tolerancia, sí o no. Es decir, el equipo va de 2 gramos, 4 gramos, 6 gramos, 8 gramos y así sucesivamente aumentando. ¿Es capaz de leer la tolerancia? Sí, es decir que este instrumento es idóneo para el proceso porque su división de escala es menor a la tolerancia y yo soy capaz de leer mi tolerancia. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen que la tolerancia del proceso ya no es 10 gramos, sino que es 1 gramo y me entregan un equipo con una división de escala de 2 gramos? Pues que ese instrumento no es idóneo para el proceso porque la tolerancia es menor a la división de escala, es decir, yo no soy capaz de leer mi división de escala, mi tolerancia, perdón. Y esto me está obligando a que de entrada, mi tolerancia ya pasó a ser 2 gramos. ¿Por qué? Porque es la división de escala del instrumento. Y de entrada, a esos 2 gramos, súmele el error que tenga el instrumento. Y ahora súmele el error del operario. Y ahora súmele el error por condiciones ambientales. Y empiezo así a sumar los errores y esta tolerancia terminó por allá siendo 10 gramos y luego nos empiezan a devolver los productos y entonces el operario del instrumento de medición empieza a hacerse una infinidad de cuestionamientos y dice, venga, pero líder de calidad, líder de proceso, ¿por qué estamos teniendo tantos reprocesos? ¿Por qué estamos teniendo tantas mermas? ¿Por qué estamos teniendo tantas devoluciones? Si el de compra se preocupó por comprar un buen instrumento de medición, vea qué equipo tan bonito, vea esa pantalla retroiluminada, esas teclas todas novedosas, aquí calibramos los equipos, yo mido bien, ¿por qué hay mermas? Pues claro, porque usted tiene una división de escala y una tolerancia que no cumplen, que no es capaz de leerla, que no es capaz de medirla. Por eso la invitación es a que cuando se compre un instrumento de medición, primero se pregunten qué tolerancia necesito, para saber qué división de escala necesito, para saber qué mínimo necesito, para saber qué máximo necesito. ¿En función de qué? En función del proceso, no en función del dinero. Porque luego eso se termina convirtiendo en una mala inversión, porque el equipo que compré no cumple con esto. Ahí la importancia de apoyarse en empresas que sean coherentes y que se preocupen por brindar una continuidad operativa, pero predictiva, entendiendo lo que pasa antes de, para no tener que llegar al proceso correctivo, que es el que no brinda continuidad operacional y es el que genera sobrecostos, mermas, pérdidas, una infinidad de cosas. Entendiendo estos conceptos, avanzamos a un nuevo concepto, que es el error en la medición. Y el error en la medición, según el BIM, dice que es el resultado de una medición menos un valor verdadero de la magnitud medida. ¿Qué es todo eso? En español y un poquito más fácil para ustedes. El error es la diferencia que yo obtengo del valor esperado versus el valor medido. Por ejemplo, si yo voy a medir 10 kilogramos, el valor esperado es 10 kilogramos. El valor de referencia que le estoy montando se supone lleva 10 kilogramos, pero me dio 9,8 kilogramos. Es decir, el error es esa diferencia que hay entre esos 9,8 kilogramos y esos 10 kilogramos, entre el valor esperado y el valor que nos dio. Ese es el error. Y ahorita pregunta para que ustedes se lo piensen. ¿Cuál es la diferencia entre error e incertidumbre de la medición? ¿Y en qué afecta el error y en qué afecta la incertidumbre de medición? Entonces, hablemos ahora de ese término incertidumbre, conocido en las normas, los común a uno, no sé cómo dibujarla, como algo así. Me van a regañar los críticos porque yo la escribí muy mal, eso es como realmente como algo así, no me la sé, es como una MU. Pero lo que sí sé es que esa incertidumbre es todo lo desconocido, todo eso que yo no puedo controlar, que me afecta al proceso de medición. Y empecemos a listarlos. 1. El operario.
El operario se vuelve una fuente de incertidumbre porque hay uno que tiene una mano más suave, otro que tiene una mano más pesada, uno que es más cuidadoso, otro que no, y eso empieza a afectar la medición. 2. La misma resolución o división de escala del instrumento. Eso es una fuente de incertidumbre porque no es lo mismo tener un equipo de 5 gramos a tener uno de 0,0001 miligramos. Este me aporta una menor fuente de incertidumbre porque aquí tengo mucha más data, muchos más valores que me aportan información al proceso. Otras serían las condiciones ambientales como temperatura, humedad, vibraciones, estabilidad, una infinidad de conceptos que uno dice, venga, ¿yo esto cómo lo controlo? Pues por lo menos si no lo puedo controlar de la mejor manera, porque uno debería ser capaz de un ambiente que no esté expuesto a vibraciones, un ambiente que no tenga temperaturas extremas y humedades extremas, comprar la mejor división de escala respecto a la tolerancia del proceso, entrenar y capacitar al operario. ¿Para qué? Para disminuir esta incertidumbre y que al final yo pueda tener mejores resultados. Y en la calibración se hace totalmente necesaria calcular las fuentes de incertidumbre y expresarlos en un valor que va reportado en el certificado de calibración. ¿Y yo qué debo hacer con eso? Con eso es que defino qué tan confiables son los datos que me está entregando el laboratorio de metrología. ¿Qué incertidumbre de medición es la que me está entregando para yo decir, no, pues madre, es que este laboratorio a todas las con las incertidumbres por allá voladas, eso no controla nada y eso me está afectando el proceso porque es que la incertidumbre es mayor incluso que la tolerancia que yo definí, es decir, que ese sesgo que yo tengo es mayor a lo que yo definí como la tolerancia del proceso. Muy importante este término. Y ahora hablemos de otro término para terminar ya el tema de conceptos y meternos en lo que es propiamente el instrumento de medición. Ajuste. Si yo ya conocí qué es calibrar, qué es verificar, ahora sigue ajustar. Ajustar es corregir o mitigar una desviación en un instrumento de medición. Y esto va relacionado al error, es decir, si mi instrumento tiene un error, si yo le pongo una pesa patrón, como por ejemplo esta, hagamos una prueba, antes de eso voy a ponerme un guante de protección para evitar que mi contacto en grasa, partículas pueda afectar el valor de referencia. Estas son unas pesas de prueba, por eso tienen esta cintica, no debería pasar, solo las tenemos aquí para este tema práctico. Entonces yo monto la pesa y me está marcando 1000,5 gramos y varía a 1001. ¿En qué? En gramos. Entonces ahí hay una desviación, yo tengo que poder mitigar eso y ahí es donde se hace necesario el ajuste. ¿Cómo se hace un ajuste? Tengo que entrar a las configuraciones del equipo, que cada equipo tiene un manual y una configuración diferente, y le reprogramo y le digo, vea equipo, ahí le voy a montar 1000 gramos y configuro y le pongo ese valor de referencia y él ya empieza a hacer una regresión lineal desde el valor mínimo hasta el máximo, diciéndome cada que sienta esto hay 1000, cuando sienta el doble hay 2000 y así funciona el ajuste del instrumento. Ajusto respecto a un valor de referencia conocido, previamente calibrado, que tenga una trazabilidad metrológica con un laboratorio de metrología. Idealmente que está acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, idealmente, para que sea mayor la confianza del proceso. Venga, ingeniero, ¿y para qué nos sirven todos esos conceptos? Porque el que no conoce lo que hace no es capaz de aprovechar las fuentes de información para tomar buenas decisiones. El que no conoce la información, la data, siempre va a trabajar en neutro. Siempre va a trabajar sin saber para dónde va. Entendiendo esos conceptos, empecemos ahora a hablar de los instrumentos de medición, de los que traemos el día de hoy. El primerito, instrumento de pesaje de funcionamiento no automático. ¿Cómo así que no automático? Sí, depende de una activación, como esta, que yo lo active con una fuente externa para que él pese. 2, termómetro de punzón, se llama punzón porque tiene un punzón para penetrar, es decir, es un termómetro de contacto, usado mucho en el sector alimentos. 3, termómetro infrarrojo.
Es infrarrojo porque tiene un lente infrarrojo. Ojito aquí, el infrarrojo no es el láser que apunta, el infrarrojo es el lente que está aquí. Y la diferencia entre uno de punzón y un infrarrojo es que este es de contacto y este es a distancia. 3. Instrumento patrón. Pesa patrón que me sirve para realizar verificaciones de instrumentos de pesaje, como balanzas de funcionamiento no automático de este tipo. Y por este lado traemos una celda de carga que hace parte de un instrumento de medición, casi que es el corazón de un instrumento de medición. Centrémonos y enfoquémonos en el primer equipo, instrumento de medición, y hablemos de sus partes. Plato o soporte. ¿Qué papel juega este? En este caso se conecta con las tijeras. Esto es una tijera. Imagínense que esta celda está instalada aquí en la mitad. Y estas tijeras que vemos aquí van a la mitad y lo que hacen es que deforman esta celda, le aplican una deformación y esa deformación se conoce como un pulso eléctrico de voltaje que va por este cable y este cable se conecta a este panel y este panel electrónicamente lo que hace es convertir un pulso eléctrico en un valor de referencia. ¿Y cómo el valor de referencia? Como por eso está la pesa patrón, porque con la pesa patrón yo le doy un valor conocido, entonces le dice, vea, cuando sienta ese voltaje, ahí hay 1 kilogramo. Cuando sienta el doble de voltaje, hay 2 kilogramos. Y así mismo él hace una regresión lineal. Entonces, esto es básicamente el corazón de un instrumento de pesaje. ¿Cómo funciona? Es por funcionamiento piezoeléctrico, es decir, una deformación mecánica, porque es mecánica, porque yo la estoy deformando mecánicamente, se convierte en un pulso eléctrico y ese pulso eléctrico lo convierto en un valor de referencia mediante un valor ya conocido. Entonces este plato es el que va conectado con estos pincitos y es el que hace la deformación. Y a medida que yo deformo esta celda, si yo la deformo n millones de veces, ella va perdiendo su vida útil. Por eso es que sale el primer concepto de cuidado y manejo de equipos. Si usted va a transportar su instrumento, desligue las fuentes de conexión con la tijera para que no exista presión sobre la celda de carga. ¿Cómo? Los quita y pone el plato en sentido contrario. Aquí ya se desconecta la tijera de la celda. Claro, vamos a depender ya de la resistencia que tenga el plástico, porque lo más común es, ingeniero, lléveme esta balanza del proceso A al proceso B. El ingeniero sale corriendo con la balanza y se encuentra a doña Mónica, la de oficios varios, y doña Mónica le dice, ¿para dónde va? ¿Para dónde Jorgito? Sí, llévele este papel que él me lo pidió para la impresora. Y empiezan a cargar la balanza y cuando uno ya se dio cuenta ya va en 10.000 gramos, es decir, superó la capacidad máxima del instrumento y le dañó la celda y llame a mantenimiento para que reparen el equipo. Y eso que genera interrupción en el proceso, es decir, no continúe operativa, afectando que durante el día no se pueda medir, porque aparte las empresas acostumbran a no tener un backup o stock de equipos para hacer un reemplazo, sino que vamos a depender de que mantenimiento vuelva. Vamos a depender de un externo para que venga y nos repare los equipos. Eso nos genera costos, nos genera reprocesos, pérdida de toma de datos. Y eso en definitiva es más tiempo invertido, más dinero invertido, más recursos invertidos de los que yo debería estar usando. Muy bien, primera práctica de medición. Ahorita, estos equipos, casi todos los instrumentos de pesaje, tienen estas paticas niveladoras. Y ustedes se preguntarán, venga, ¿y cuál es la importancia de que un equipo esté nivelado? Pues claro, es que si el equipo está con desniveles, por ejemplo, una pata más alta que otra, esto va a generar inestabilidad en la medición y esa inestabilidad me puede entregar errores en la medición. Y si ya conocíamos todas las fuentes posibles de incertidumbre, todos los posibles errores que hay, entonces empiece a sumar, y ahora el paquete de chorizos, de mortadelas, de jamones, de carnes finas que estamos empacando ya no lleva 6.000, sino que ya voy por allá en 6.500 gramos, porque le estoy sumando una infinidad de errores. Entonces, ¿qué debo garantizar? Que el equipo esté nivelado. Todos estos instrumentos de pesaje tienen un nivel
tipo burbuja, en este caso está ubicado en esta parte, ahí podemos ver que está totalmente nivelado, justo para eso. Si usted se encuentra con un instrumento que no tiene un nivel, pues tiene dos opciones, o ande con un nivel externo, o haga por lo menos una prueba en que usted diga, no, es que el instrumento no se ve como cojito, yo lo veo como funcional, yo lo veo bien, ahora es momento de comenzar a medir. Entonces, tercera práctica de medición, ¿qué debería hacer yo? Por lo menos deberíamos tener unas masitas patrón de estas y diariamente en los procesos críticos hacer una verificación. Digo, este equipo ya está presentando un error, ¿debería reportarlo? ¿No debería reportarlo? Miren la diferencia entre las esquinas respecto al centro. Ahí tengo 1001,5 gramos, aquí tengo 1001, aquí tengo 1005 y él va variando. Y entonces yo cómo determino si ese equipo ya está para ajuste o no está para ajuste, porque no sería para calibración, sería para ajuste y posteriormente de ajustar ahí sí debo calibrar. Cuando ese error que yo obtengo es mayor que la tolerancia del proceso. Cuando ya lo supera, yo digo, se hace necesario un ajuste para que ese instrumento sea capaz de leer la tolerancia con confiabilidad, es decir, que no me la supere. Entonces, ahí es donde es necesario contar con unas masitas patrón para yo estar haciendo verificaciones internas y, como lo hablábamos en el concepto anterior, dar confiabilidad a todo el proceso en ese periodo que yo dejé de calibrar. Ahora hablemos de otro tema, fuentes de corriente de aire. Las corrientes de aire pueden afectar un instrumento de medición, depende de la sensibilidad o división de escala que tenga. Si tengo un equipo, lo voy a rayar aquí, ustedes mismos me lo van a responder. ¿Ustedes creen que la división de escala, es decir, ese mínimo aumento, se puede ver afectada por una corriente de aire para un instrumento que tiene una división de escala de este tipo? ¿O para uno que tiene una división de escala de este tipo? ¿O para uno que tiene una división de escala de este equipo? Este es mucho más sensible que este. Este es mucho más sensible que este. Y una corriente de aire me va a afectar sí o sí este. Y es que un equipo de 0,0001 miligramos es un equipo sumamente sensible a cualquier variación de temperatura, de humedad, de vibración, de cualquier tipo. Y entre mejor sea la división de escala del equipo, más cuidado debo tener. Un equipo de 5 gramos es un equipo mucho más robusto, la palabra no robusto es un poquito más burdo, es un equipo menos confiable y que variará en función de la tolerancia del proceso. Este seguramente es para tolerancias muy altas, para procesos mucho más menos confiables, donde no impacte tanto. ¿Dónde se utiliza, por ejemplo, un equipo de estos? En la fabricación de medicamentos. ¿Por qué medicamentos? Porque los medicamentos tienen tolerancias muy bajitas. 1 miligramo de más puede matar a un paciente. Yo me voy a arriesgar a no fijarme en esto cuando pongo en riesgo la vida o la salud humana, que lo reglamentan las normas en Colombia. Mientras que un equipo de estos de 5 gramos puede ser utilizado en el sector alimentos para el empaque o embalaje de cajas, de producto terminado que no sea tan crítico, que no sea tan costoso. Entonces, las corrientes de aire, las vibraciones, la nivelación van a afectar en función de la división de escala y en función de la tolerancia que yo defina del proceso en el que esté midiendo. Otra mala práctica de medición, mojar un instrumento de medición de este tipo que no tiene ninguna protección antihumedad. Esto es un equipo que está diseñado para ambientes secos, polvos, harinas, todo eso afecta estos instrumentos. Aunque no es humedad, también los afecta. Afecta a sus componentes electrónicos, su celda de carga. Son equipos que están desarrollados para ambientes secos. Ahora hablemos de un segundo instrumento, el termómetro de punzón. Funciona exactamente igual, tiene una capacidad mínima, tiene una capacidad máxima, tiene una división de escala, tiene una correlación con la tolerancia del proceso. Este se utiliza por contacto. Importante, tenerlo protegido de fuentes externas
como altas temperaturas o bajas temperaturas, que uno lo esté sometiendo frecuentemente a esos choques. Es decir, que yo esté midiendo en un horno y inmediatamente me vaya a medir una cava. Ustedes saben que los choques térmicos son enemigos de la electrónica porque eso empieza a generar condensación y la condensación afecta el instrumento de medición. ¿Cómo tengo que cuidar un instrumento de estos? Siempre protegido por la capucha, no penetrar o coger ese hielo, porque es que el producto está congelado y tengo que empezar a chuzarlo hasta que lo penetre. No, eso es para hacer una penetración suave, es una penetración que debe entrar limpia, orgánica. Toco, mido y protejo. Tener siempre el bulbo limpio, someter el bulbo por lo menos, sumergir por lo menos el bulbo una tercera parte. Entonces hagamos que esto tiene aproximadamente unos 12 centímetros. Yo debería ser capaz por lo menos de sumergir el bulbo una tercera parte. ¿Listo? De esos 12 centímetros. Por lo menos unos 4 centímetros debería entrar la penetración del producto. Ah, ingeniero, ¿y qué pasa si yo tengo que penetrar productos que están congelados? Pues ya ese tipo de instrumentos no me van a servir. Debería comprar un termómetro punta tornillo, que es un termómetro que termina entrando roscado al producto para que no me lo dañe. Siempre tenerlo protegido, limpio, aislado de cambios o choques térmicos. Evitar mojarlo. Si se moja, secarlo, aunque este tiene una protección, creo que es IP66-7, que tiene este tipo de instrumentos. Y si mi ambiente es muy húmedo, pues empiezo a buscar instrumentos que tengan una protección mayor, pero hay que cuidarlos de ese tipo de fuentes externas que afectan la medición. Termómetro infrarrojo. Estos son instrumentos muy buenos, muy bacanos, porque es que yo puedo medir a distancia, pero tienen una particularidad, que se ven muy afectados por fuentes externas. Es decir, si la temperatura ambiente está muy alta o muy baja, este instrumento se ve afectado por eso. Si la distancia a la que mido no es la correcta, el instrumento se ve afectado por eso. Entonces son instrumentos muy buenos, pero empiezan a perder un poquito más de confiabilidad porque me aportan mucha incertidumbre. Me aportan incertidumbre de la medición. ¿Y cómo mitigo esa incertidumbre? Estos equipos tienen una particularidad y que yo tengo que ser capaz de comprenderla. En este caso no está, pero ustedes se van a encontrar como una especie de conito de esta manera. Y casi todos sus instrumentos tienen algo que dice relación de 12:1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 12 centímetros de distancia, él me marca me abarca 1 centímetro de la base. Es decir, que si yo me separo 12 centímetros, él me está midiendo sobre 1 centímetro. Si me alejo 24, ya me está midiendo 2 centímetros. Si me alejo 36, ya me está midiendo 3 centímetros. Entonces, ¿yo dónde quiero focalizar la fuente de medición? ¿Quiero hacerlo muy cerrado, muy estrecho, o quiero abarcar mayor territorio a la hora de medir? Eso va en función de este conito y los equipos les marcan esa relación de medición. ¿Listo? ¿Qué tengo que cuidar con esto? Muy importante cuidar esta relación a la hora de medir. Tampoco exponer estos equipos a mediciones, a choques térmicos. Yo no puedo estar midiendo en temperaturas extremas y hacer cambios de un cuarto frío y de inmediato ir a meter el equipo en horno. Eso va a afectar el instrumento de medición. No dejarlos caer, no golpearlos. Señor operario de un instrumento de medición, si un equipo se le cae, repórtelo. Reporte esa caída a su líder inmediato, porque esa caída afectó la medición del instrumento. Esto es electrónica. Son equipos que se ven sometidos a un golpe, posiblemente van a perder su valor de referencia. Eso no quiere decir que ya se dañó. Hay que revisar qué pasó, que se le haga una verificación interna al equipo,
para posteriormente determinar si hay que llevarlo al laboratorio para que le hagan una intervención en el que hagan un posible ajuste y posteriormente calibren para garantizar la confianza en el proceso. Por este lado, pesas patrón. Las pesas patrón son utilizadas, me voy a poner un guante porque dentro de las buenas prácticas de medición es nunca coger una pesa patrón con sus manos porque eso le aporta grasa, le aporta partículas y eso puede incidir en la medición. ¿Para qué se usan estas pesas patrón? Para realizar verificaciones en los instrumentos de medición, es decir, verificar si están dentro de la tolerancia del proceso y adicional para garantizar confianza en la medición. Buena práctica, no mojarlas, guardarlas en ojalá un estuche de madera con terciopelo, si no tengo un estuche envolverlas en un papel burbuja, no dejarlas expuestas a altas humedades o altas temperaturas. Aunque son de acero inoxidable, se deben proteger ante el agua. Y también deben tener una calibración periódica porque todos los instrumentos de medición pierden su capacidad de medir bien. Todos la pierden. Y ahí es donde se hace necesaria la calibración. Ahorita ya hablamos de los instrumentos, de los mínimos cuidados que hay que tener, es decir, no los exponga a vibraciones, no los exponga a golpes, no los exponga a corrientes de aire, no los exponga a choques térmicos, manipúlelos de la mejor manera, no supere sus límites de medición entre mínimo y máximo, no los deje caer, no les brinde golpes. Son instrumentos de medición y ese es el trato que deben tener. Ahora bien, para ir cerrando, hablemos de cómo yo podría implementar un plan de verificaciones dentro de mi organización y qué debería tener como mínimo esas verificaciones. Hablemos para instrumento de pesaje. Recuerden, calibro cada 12 meses, mes 1, mes 12. Vamos a hablar de esa verificación interna periódica que yo voy a hacer. ¿Cómo defino, antes de hablar de la verificación, cómo defino la calibración? ¿Y cómo defino la frecuencia de calibración y cómo defino la frecuencia de verificación? Aquí puedo decir 6 meses, o 12, o 24, no sé, la que usted calcule. Y aquí puedo decir cada 15 días. O puedo decir diario. ¿Eso va en función de qué? Eso va en función de la tolerancia del proceso. ¿Qué tan sensible es mi proceso? No es lo mismo definir la frecuencia de calibración de un equipo en el que yo peso oro o en el que fabrico medicamentos a uno que lo uso para pesar desperdicios y que es para que me compren todos los desperdicios de las fuentes, las empresas de reciclaje. Pues claramente aquí la frecuencia debe ser menor y la verificación debe ser mucho más ajustada, o menor no, mayor, debería ser mayor, es que lo haga con una mayor frecuencia, que lo haga de una forma más periódica respecto a un equipo en el que peso desperdicios. Pero también nos podemos apoyar en normas. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Definir una inicial en función de la tolerancia, es decir, no, me quiero arriesgar y voy a definir una cada 6 meses, pero yo la robusté esos 6 meses con esas verificaciones internas. Como mi proceso es muy crítico, voy a realizar verificaciones diarias, una por día. Y aquí voy diciendo día 1, bien, día 2, bien, día 3, bien, día 30. En el día 30 ya empiezan a aparecer errores. Entonces aquí tengo que empezar a pensar si los 6 meses son idóneos o no, los tengo que disminuir. Vuelvo y repito, esto varía en función de la criticidad del proceso. El proceso es el que habla. Pero hay algunas normas que me pueden dar unas guías para definir esa frecuencia inicial. Esa inicial, ojito, tomen nota, OIML de 10. Es una guía que me puede dar esos primeros conceptos para tomar esa primera frecuencia.
Cuando yo ya tomo esa primera frecuencia, lo puedo hacer también por deriva, que la deriva es empezar a hacer comparaciones históricas del 1, de la certificación 1, de la 2, de la 3 y decir, no fue madre, es que entre la 1 y la 2 ya había mucho error y entre la 2 y la 3 también, ¿no? Eso tengo que disminuirlo, ya 12 meses no me sirven, sino que voy a pasar a cada 3 meses. Muy importante esto. Y ahora, ¿y cómo realizo esas verificaciones? Si explicando los conceptos de ahorita decíamos que no hay una forma única de hacerlo, y en este video van a tener un descargable de una plantilla de cómo pueden verificar por lo menos termómetros y balanzas. Y en pesajes, normalmente en las calibraciones hay 3 pruebas. En calibraciones, ojo, que las definen los procedimientos internacionales. Normalmente pueden haber 4 o 5, eso dependerá del procedimiento. Linealidad, excentricidad y repetibilidad. ¿Qué es linealidad? Coger por lo menos 8 a 10 puntos entre el mínimo y el máximo. Ejemplo, volvamos aquí a la práctica. Le monto 100 gramos, la bajo, le monto 500 gramos, la bajo, le monto 600 gramos, la bajo, le monto 1600 y así voy aumentando hasta llegar a la capacidad máxima. Eso en una calibración. Pero en la verificación yo no necesito tomar tantos puntos. En la linealidad puedo tomar por lo menos unos 3, 4 valores. Recuerden que estadísticamente, entre más valores tenga, más confianza hay sobre la muestra. No es lo mismo tomar un valor a tomar 2, 3 o 4. Entre más valores tome, más confianza hay. Pero Mateo, ¿qué pasa si yo no tengo toda la capacidad? Yo no soy capaz de llegar hasta los 6.000 gramos porque solo tengo 3 peditas a 1.500 gramos. ¿Cuál sería ese valor ideal? Los conceptos nos dicen que como mínimo usted debería garantizar 1/3 de la capacidad máxima para una verificación. Es decir, que si su equipo es de 6.000 gramos, usted debería por lo menos ser capaz de llevarlo hasta 2.000 gramos. Y si no tiene los dos, y si usted dice, no, pero ¿para qué 2.000 gramos si es que yo no peso hasta 2.000 gramos? Ah, bueno, entonces aquí hay otra manera de esa linealidad y es enfóquese en los puntos del proceso. No, es que aquí pesamos mucho 500 gramos porque es el producto que más empacamos. Y también 1.000 gramos. Y también 30 gramos para nosotros. Entonces, sométalo por lo menos a estos valores que son para usted importantes en el proceso. Recuerden que aquí no hay única manera. Aquí hay muchas maneras. Siempre pensando es en función del proceso, porque el proceso es el que manda y es el que habla y nosotros vimos en función del proceso. 2, excentricidad. ¿Qué es excentricidad? La excentricidad es la diferencia que hay entre el valor del centro respecto a sus esquinas. Y se hace importante para saber si yo puedo pesar aquí, o si puedo pesar aquí, o si puedo pesar aquí. Partiendo de que este equipo son equipos monobloque, es decir, que tienen su celda en el centro, y que cuando yo peso en el centro es donde voy a obtener una mejor medida. Porque entre más me aleje del centro, más me estoy alejando de la celda, que es el corazón del instrumento. Entonces, ¿cómo hago una excentricidad? Muy sencillo, plato cuadrado. Dibujo el plato, marco 1, 2, 3, 4 y 5. Y empiezo a medir. 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, siempre el instrumento volviendo a 0. ¿Y qué hago con esos valores? Pues voy a la hojita que nosotros les vamos a compartir, donde es, calculo el error, es valor de referencia, valor esperado. Entonces aquí 1 gramo, porque recuerden que estamos en excentricidad. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿Y cuánto me dio? Ah, no, es que en 1 gramo me dio, en el punto 1 me dio 1 gramo. Y aquí ya me dio 0,98 gramos. Ah, y aquí voy calculando el error. Y miro si ese error
en función de la tolerancia, ¿cumple o no cumple? Los voy a repetir porque esto es muy importante. Excentricidad. 1, 2, 3, 4, 5. Y hagámoslo real. Hagámoslo real, hagamos excentricidad con 500 gramos. Punto 1 nos dio 500,0. Punto 2 nos dio 500,5. Punto 3 nos dio 499,5. Punto 4. Aunque él está volviendo, miren que cuando uno espera le estabiliza realmente estos valores casi, yo es porque quiero anotar errores, porque de forma consciente quiero anotar errores, pero cuando uno espera si él estabilizó, ese es el valor que yo debería tomar cuando él estabiliza. Y los instrumentos tienen aquí el botón de estabilizar, que es este que se ve aquí, que él dice ya estabilizó, pero adrede quiero anotar errores, para que ustedes miren. Punto 4, me dio 500,0, y el punto 5 me dio, voy a volver a anotar otro error, 498, por aquí va a ser más estricto, 5. Y entonces ustedes dicen, se preguntan, venga, ¿cómo sé si esta balanza está buena o no? Pues entonces yo voy y miro la tolerancia que yo definí, yo digo, no, es que la tolerancia que definimos es de 10 gramos. ¿Cuál de estos errores está cerca de ya rebasar la tolerancia para que me afecte el proceso? No, es que aquí voy bien, aquí voy bien, aquí voy bien, aquí voy bien. Por aquí ya me empiezo a poner muy al límite de que ya por aquí el equipo se lo está superando. Esto me ve obligado a que tengo que realizar un ajuste y reportar eso en el proceso. Esa es la prueba de excentricidad. Lo mismo era pasado en linealidad. Y en repetibilidad es que tan repetible es el equipo, mismo valor. Es decir, si yo le monto una bolsa de 1 kilogramo, ahí me marcó. La primera vez me marcó 1001,0 gramos y lo bajo. Y la segunda vez, 1005. Y la tercera vez, entonces, pues madre, ¿este equipo es repetible o no es repetible? Es decir, ¿es confiable o no es confiable? Como mínimo, elijan, ojalá puedan hacer las 3 pruebas, como mínimo elijan 2 de estas para una verificación, partiendo de los conceptos que ya les entregué. Ahora hablemos de temperatura. La temperatura, yo en verificaciones puedo tomar una única prueba, que es la prueba de linealidad. Es decir, empezar a evaluar el comportamiento del equipo dentro de todo su rango de medición, del mínimo al máximo. Y en temperatura se hace por puntos, entonces yo digo, aquí tengo 10 grados Celsius, 20 grados Celsius, 30 grados Celsius, y una vez hablando de ese término grados Celsius, que en Colombia solemos decir grados centígrados, eso no existe, eso fue una connotación que alguien se inventó y quedó en el medio y quedó en el gremio, pero son grados Celsius, no centígrados, en la escala internacional de unidades. Pero tomar muchos puntos y decir, ay, pues madre, ¿yo cómo me fabrico todos esos puntos? ¿Cómo hago? Lo ideal es que ustedes elijan el rango de trabajo del equipo. No, es que mi equipo opera yo lo utilizo de -10 a 10, que estos suelen ser procesos de alimentos, de congelación hasta refrigeración. Y entonces, ¿qué hago? En esos valores elijo por lo menos unos 2. Dice, voy a verificar en 0 grados Celsius y voy a verificar en 20 grados Celsius. ¿Y cómo puedo verificar eso? Ahí es donde aparecen este tipo de beaker que son muy útiles. Yo puedo crear para el 0, que el 0, para quien no lo sabe, aquí lo aprendemos, el 0 es el punto triple del agua.
Es decir, el punto triple del agua es 0 grados Celsius, que lo puedo simular haciendo como un frappé, como un granizado de agua y hielo. Es decir, cojo agua, le echo hielo y lo trituro, puede ser una licuadora, una granizadora, que quede entre agua y escarcha, es decir, no puede ser solo hielo, es una combinación de agua, escarcha de hielo, y si yo meto mi termómetro ahí, si yo lo meto, él me debe estar marcando 0 o muy cercano a 0 grados Celsius. Segundo, ¿cómo puedo simular los 20? Echando agua normal, porque casi que el agua está a una temperatura ambiente y en las ciudades colombianas el agua de la llave puede estar entre los 20, 24, 25 grados Celsius y ahí puedo verificar mi segundo punto. Si necesito verificar puntos más altos, podemos llegar casi que a los 100 grados Celsius, que es casi que el punto de evaporación del agua. Pero ahí ya se empieza a complicar mucho más, empezar a tomar otros valores. Pero ojo, ojito, el único que puedo hacer solo con un instrumento de medición es el punto triple del agua, porque el punto triple del agua es garantizado que es 0 grados Celsius. Pero después, para el 20, para el 100, solo meterlos aquí no es suficiente. Ahí ya tengo que tener una comparación. Ahorita la comparación era la masa patrón, ahorita la comparación debe ser un termómetro de referencia que tenga idealmente una mejor división de escala que el equipo bajo prueba. Es decir, voy a verificar este tipo de instrumentos que tienen división de escala de 0,1 grados Celsius. Ojalá yo pueda utilizar un patrón de 0,01 grados Celsius. Ojalá. Si no lo tengo y no me lo autorizan por costos, hago una relación de 1 a 1. Pero este patrón de referencia, este es el IBC, ítem bajo calibración, que en este momento lo vamos a llamar ítem IBV, ítem bajo verificación. Si no puedo comprar uno de mejor resolución, por lo menos compre uno igualito a este, igualito, mándelo a calibrar con un laboratorio acreditado por ONAC y utilícelo única y exclusivamente para verificaciones, no lo lleve al proceso. Y ese equipo trátelo como un hijo. Almacénelo bien, guárdelo bien, calíbrelo periódicamente para que usted pueda verificar la diferencia que hay entre el patrón y el índice bajo verificación. Entonces, cuando usted toma la muestra, en el único, ojalá que aquí también pueda tener los dos, pero bueno, este ya nos da mayor confianza porque el agua granizada casi quería estar a 0. Pero en 20 debo tener patrón versus equipo bajo prueba. Y ojalá el patrón sea de una mejor resolución que el bajo prueba. Pero si por presupuesto yo no puedo porque este equipo es mucho más costoso que este, entonces que el patrón sea de la misma escala, pero este únicamente va a ser utilizado para hacer verificaciones y lo voy a mantener calibrado por un laboratorio acreditado por ONAC con una frecuencia bastante ajustada que me brinde la confiabilidad del proceso. Entonces, para ir haciendo un cierre de conceptos, vamos a hablar de lo siguiente. El proceso es la fuente de la información para yo definir todo. El proceso es el que me dice qué tolerancia defino, el proceso es el que me dice qué equipo compro, el proceso es el que me dice cada cuánto calibro, el proceso es el que me dice cada cuánto verifico, el proceso es el que me hace formar al personal. Yo vivo del proceso porque el proceso es el que va y da mi resultado. Capacite su personal, sea consciente de lo que hace, hágalo por pasión, por amor, por profesionalismo. Usted que está viendo este video y que está compartiendo ese espacio con nosotros, con MB Metrología, apasionese por lo que hace, porque la pasión es la que nos lleva a tener resultados diferentes, cuando me atrevo a pensar y a actuar diferente.
Que esto sea una motivación para mañana llegar al proceso y preguntarle al líder operativo cuál es la tolerancia del proceso. Y empezar a decirle si el equipo que usted me entregó cumple o no cumple. Es la única manera de obtener resultados diferentes. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Los invitamos a que sigan conectados con nuestro canal y seguiremos teniendo más contenido de valor. Chao, chao.